podré olvidar. Debes creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Jamás poveres ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mí, Argentina. No llores por mí, Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos, ved cómo lloran de
Excelente, excelente. Buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras. Eh, Ahí te estoy leyendo, Alexis. Perfecto, perfecto. Contá conmigo para todo lo que sea necesario. Bueno, hoy, compañeros, compañeras, vamos a comenzar 4 de mayo del 2026 y bueno, recordar que estamos viendo la materia de historia del peronismo, que es la desarrollamos en el mes que va en curso. Hemos desarrollado el primer capítulo, el segundo, el tercero y hoy el cuarto y último. Este es el encuentro número 8 del Taller Nacional de Lectura de la Organización Libre del Pueblo, Doctrina Peronista. Bueno, lo que vamos a ofrecer es el plan de formación política y doctrinaria del nivel medio, con el apunte 1, el libro que ustedes tienen, que vamos a ir viendo hasta las vacaciones de invierno. Después vamos a pasar al apuntes 2 para poder terminar el resto de las materias complementarias. Dice que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y obviamente los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Bien, el pueblo y la oligarquía, el espíritu oligarca. Esto en la cuarta clase dictada el 12 de abril de 1951, Eva Perón le decía a los compañeros y a las compañeras en ese momento: en mis clases anteriores he hablado de la historia universal, refiriéndome a las dos historias, la de las masas en su afán por convertirse en pueblo y la historia de los grandes hombres hasta llegar a Perón. Aquí nos hemos detenido, como quien detiene, luego de haber recorrido la noche contemplando en las estrellas la aurora que luego llega con el sol. Recorrimos la historia de las masas en su afán por convertirse en pueblos, o sea, en sus luchas de superación hasta llegar al 17 de octubre, que tal vez es la historia más formidable de un pueblo, defendiendo su propio destino. Claro, Eva hace referencia a que cuando en vísperas del 17 de octubre, 3 años antes, el general empezó a estrechar lazos de hermandad con dirigentes, con trabajadores, con compatriotas de las diversas provincias de la República Argentina, de las diferentes ciudades y pueblos, con los cuales se debía de manera personal o en aquel momento era el carteo, la carta. Y bueno, justamente desde ahí viene también la base un poco de la doctrina que sale de adentro del seno del pueblo, ¿no? Porque todo lo que expresaba el pueblo, desde donde ahí nace esa doctrina maravillosa del justicialismo. Y también nace desde allí cuando Perón asume el 24 de febrero, que gana las elecciones, asume en mayo, su primer gobierno justicialista y aplica el primer plan quinquenal, que el primer plan quinquenal es nada más y nada menos que está basado sobre las ideas que pudo aportar el pueblo argentino mediante la conversación y el carteo que tenía Perón
con todo ese pueblo durante esos 3 años antes de llegar a la presidencia. Buenas tardes. Justamente todo ese carteo estaba en estado. Y bueno, habría que, bueno, compañero, ahí muy bien, se tiene que mutear, perfecto. Bueno, estaba basado sobre las ideas, todo ese mapeo, ese carteo, donde Perón pudo recolectar con los equipos de trabajo para poder implementar al año un plan quinquenal y llevar adelante la transformación de la República Argentina en todos los pueblos de la nación. Es ahí donde después se multiplica la felicidad, porque bueno, llegan en definitiva las reivindicaciones para ese pueblo que estaba subsumido en el subsuelo de la patria, estaba ya en el fondo. Bueno, Perón le tiende el brazo, la mano para sacarlos de la pobreza y darle la dignidad a través del mecanismo del trabajo, donde él define que el hombre es una dignidad. ¿Y por qué es una dignidad? Porque bueno, porque justamente el hombre a través del trabajo es digno y a través de la dignidad puede llevar el pan a su hogar para compartirlo con su familia. Por eso nos llamamos compañeros, de ahí es donde Perón empieza a llamarnos compañeros, porque la idea es que, es más, ha quedado arraigada la costumbre y la cultura en nuestra nación, de que todos los que nos encontramos, cuando nos encontramos un fin de semana o cuando nos encontramos en la familia o con los amigos, justamente tiene que ver el compartir. De ahí viene lo de compañeros. No es un invento de Perón, sino simplemente asimilar la cultura del pueblo. De ahí sale toda esa doctrina maravillosa que tenemos, compañeros. Bueno, Igual lo primero que se hace en sí, Argentina, dígame, cuando se llegan es propiamente compartir el mate. bueno, sí, viene también de una cultura de nuestros próceres, eh, la de compartir también el mate. Sí, sí, está muy bien, está muy bien el ejemplo. Gracias, Rocco. Bueno, dice Eva que acá define qué es el pueblo para un peronista. ¿Qué es el pueblo para un peronista? Y ahí ella dice, yo creía que había agotado el tema en la clase anterior y había dispuesto a hablar hoy de la historia del capitalismo, pensando que así, por contraste de luz y sombras, nos entenderíamos mejor y entenderíamos mejor al peronismo. Pero meditando el tema de mi última clase, advertí que todavía no lo había terminado y que quedaban muchos puntos para mí de fundamental importancia. No quiero dejar de insistir sobre el tema de las masas y los pueblos en la historia, porque para mí, quien no entienda y sienta bien lo que es el pueblo, no podrá ser jamás un auténtico peronista. Miren, muchachos, vamos a detenernos en esto porque esto es muy importante. Eva en la clase anterior nos dijo que nos enmarcó varias revoluciones, donde las masas no terminaban de llegar al objetivo, dado que, bueno, no terminaban con un conductor. Aquí pasó que se generó una simbiosis entre una masa que se convirtió en pueblo a través de la prédica del general Perón, de la persuasión que tenía el general Perón, fue estrechando entre apretones de mano y abrazos entre compañeros, fue generando el lazo suficiente como para encontrar esa argentinidad. Y, y a través de esa persuasión el pueblo argentino salió cuando tenía que salir, cuando tenía que defender la patria. Que tenía que defender a Perón, pero tenía que defender en definitiva porque estaba en peligro la patria. Y bueno, y la patria somos todos, compañeros. Entonces, ¿qué es el pueblo para un peronista? Justamente eso, lo que está definiendo Eva en esta clase y en la clase anterior. Y ella hace hincapié en el tema de las masas porque justamente las masas, si no son conducidas y no tienen la interpretación
clara de un conductor que los convence a través de la persuasión, terminan siendo nada más que masas y terminan siendo las revoluciones inconclusas. En cambio, cuando hay una comprensión, cuando la masa incorpora esa conciencia social, esa conciencia argentina, ciudadana, patriótica, empieza a descubrir qué es el pueblo y empieza a ser peronista de esa manera. Por eso los compañeros que tienen bien claro la interpretación de movimiento y partido, ahí se pueden dar cuenta de que somos los que estamos en la interpretación del movimiento peronistas. Simplemente que, bueno, la herramienta electoral es para ir a la etapa de elecciones, que son 90 días de una contienda, de competencia, y después se retorna automáticamente al movimiento. Es la única manera de poder conservar la paz, la armonía dentro de lo que es la justicia y las banderas del peronismo, desde luego. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Dice acá Eva que los tres amores de un peronista son el pueblo, Perón y la patria, tal cual. Yo siempre digo que los tres grandes amores de un peronista son el pueblo, Perón y la patria. Y vean ustedes, si un peronista puede ser peronista sin tener esos tres grandes amores, tal como lo siento yo, y no solamente como una linda palabra, el amor es sacrificio, y aunque parezca esto el título de una novela sentimental, es una es una verdad grande como el mundo y como la historia. Es cierto, es verdad. Para aquellos que sentimos amor a una causa o sentimos amor a, a cualquier razón de vivir, sea desde el amor a la familia, el amor a un compañero, una compañera, el amor a la naturaleza, a la bandera, bueno, todo requiere de un sacrificio, todo, aunque parezca mentira, para sostener ese amor y alimentarlo permanentemente, requiere de un esfuerzo, un sacrificio, obviamente que también de una conducta, de justamente en lo ético, en lo moral, para el peronismo es fundamental eh, poder conservar todo ese tipo de virtudes, que no es solo el sacrificio, desde luego. No hay amor sin sacrificio, pero nadie se sacrifica por algo que no quiera y nadie quiera, algo que no conoce. Nosotros decimos muchas veces que estamos dispuestos a morir por el pueblo, por la patria y por Perón, pero cuando llegue ese momento, sí llega, y no seamos traidores, desleales y vendepatrias, tendremos que sentir verdaderamente esos tres grandes amores, y por eso debemos conocerlos íntima y profundamente. Es necesario conocer, sentir y servir al pueblo para ser un buen peronista. Hay muchos peronistas que creen que con gritar que son peronistas ya lo son, pero nosotros queremos peronistas en la práctica y no solo en la teoría, ¿sí? Bien, a ver, ¿es posible que tengo levantada una mano? No, no, ¿no? Bueno, continúo entonces, a continuar. Perfecto. Bien. Todos me escuchan bien, ¿verdad? ¿No? ¿Me levantan un pulgar, por favor, si me escuchan bien? Sí. Ah, bien, bien. Excelente, bárbaro. Tenía esa duda si no me estaban escuchando, a ver si estaba hablando al vacío. Bien. Continuamos, compañeros. Avancemos, avancemos. Acá dice Eva que hacer conocer y amar al pueblo es urgente, que insistamos dentro de nuestro movimiento en la necesidad que tenemos de hacer conocer y amar al pueblo. Y ustedes verán más adelante por qué es urgente, y más en nuestro movimiento, si es que no queremos perder y malograr esta maravillosa doctrina que nos ha dado el general Perón. Tal vez sea
más necesario esto para hacerlo conocer y querer más profundamente a Perón. Perón es el pueblo, ya lo creo que Perón es el pueblo. El general tiene una grandeza espiritual tan extraordinaria que está siempre muy presente en nuestros sentimientos y en nuestro corazón. Pero mucho me temo que no suceda lo mismo con el pueblo. Y a veces pienso que no todos los peronistas me entienden y me creen cuando yo digo que Perón es el pueblo. No se han dado cuenta todavía de lo que eso significa. Es verdad esto, ¿eh? Esto es verdad. Hay muchos que todavía no se han dado cuenta de lo que eso significa. Y no han advertido que eso significa que para quererlo a Perón hay que querer al pueblo. Totalmente, totalmente. No se puede ser peronista sin conocer, sin sentir, sin querer al pueblo. Pero quererlo profundamente, ¿eh? Y sobre todo sin servir la causa del pueblo. Un peronista que no conozca, que no sienta y que no sirva al pueblo, para mí, los dirigentes tienen que tener la... Ah, bien, bien. Ah, estaba bien, bien, perfecto. Gracias, Dardo, por el aporte. Un peronista que no conozca, que no sienta y que no sirva al pueblo, para mí, no es peronista. Un buen peronista sirve lealmente al pueblo. Yo voy a demostrar en esta clase que la mejor manera de conocer si un peronista es verdaderamente peronista consiste en establecer si tiene un concepto peronista de lo que es el pueblo, si se siente el mismo parte del pueblo y no tiene ambiciones de privilegio, si se sirve lealmente al pueblo. Miren, les voy a dar un ejemplo como para sentirse parte de ese pueblo. Actualmente nuestra dirigencia, que ha dejado sobre todo aquellos que están representándonos en la cámara alta, en la cámara baja. Yo a veces me pregunto, ¿no? El otro día me tocó me invitaron a asistir a un homenaje al Papa Francisco por el primer año de su partida. Y yo veía que presentaban gente importante, decían, y bueno, y estábamos el pueblo ahí, el pueblo peronista. Yo pensaba también, toda esta gente se sentirá de pueblo, se sentirá realmente de pueblo, porque están tan lejos, tan distantes de, como, a ver, un ejemplo mínimo, básico. Eh, yo estaba pendiente en esa invitación que me habían hecho, había llegado, pero estaba pendiente de que me tenía que retirar enseguida porque tenía que tomar el último tren para volver a mi hogar, para volver a mi casa. Y yo pensaba, ¿esta gente sabrá que el pueblo viaja en tren, que viaja mal, de que viaja como ganado? ¿Cuánto hace que un dirigente de esto no viaja en un tren o que no viaja con el pueblo, donde no siente el aroma a pueblo, en el tren, en el bondi, en el transporte público? Qué distante, qué lejos que están del pueblo en ese sentido. Y la verdad que me dolió pensarlo para adentro. Y me, me dio muchas ganas de decirlo, pero no quise tampoco romper la armonía porque el homenaje era al Papa Francisco, ¿no? Pero tenía ahí de pechito un montón de dirigentes como para poder mirarlos a los ojos y poder plantear la humildad del Papa Francisco, ¿no? Porque estaba como para decir, el Papa Francisco en sus 40 años de carrera, utilizó 8 pares de zapatos. 8 pares de zapatos. Y decidió partir al más allá en el momento de cuando escribió sus últimas líneas, pidió partir en el féretro con su ropa de siempre, con su ropa sencilla, no esa ropa cara en el Vaticano, y con su par de zapatos gastados, porque se quería presentar ante Dios con su par de zapatos gastados, con esa sencillez, con esa humildad. Y creo que eso es lo que nos está haciendo falta hoy en el peronismo. Que no me cabe ninguna duda de todos los que están aquí hoy presenciando esta hermosa clase, este hermoso encuentro entre compañeros, que son de esa tesitura, pero que nos hace falta empezar a decir las cosas, a decírselas a los compañeros y también a decírselas a los dirigentes para bajarlos un poquito y ponerlos en sintonía. Bueno,
A ver, tengo manos levantadas. Si son breves, así podemos continuar porque queda bastante material. ¿Quién tenía la mano levantada? Osvaldo, ¿verdad? Cortito y al pie, diríamos, Osvaldo. Buenas noches, queridos compañeras y compañeros. Una breve anécdota. Fui amigo personal de una persona que nació con chamizo, porque viene de la pobreza, ese hombre que hizo Nueva Fuerza, y luego se encolumnó, digamos, él viene del peronismo, pero se encolumnó en ese ejército, llamémosle liberal, estando en una ciudad, digamos, en Cataratas, donde se hizo un congreso de un mes, afrontado por los dineros de los poderosos, llamémosle así. Él le preguntó al ingeniero Álvaro Alzogaray: ingeniero, ¿y qué pasa con nuestro pueblo que está pasándola mal? Y la respuesta del ingeniero Álvaro Alzogaray fue la siguiente: mire, Juancito, en este nivel lo que menos nos interesa es cómo está el pueblo. Vemos las cosas macro. Esa fue la respuesta que caló hondo en él y me la transmitió a mí con mucha tristeza. Eso es la anécdota que fue la verdad de quien vivieron ese momento. Eso es todo. Muchísimas gracias, ingeniero, por el aporte. Gracias, muy amable. Bien, continuamos. El espíritu oligarca, bueno, mire, ahí recién Felipe Correa, compañero de La Plata, me aportaba por el chat, y bueno, tienen un espíritu oligarca. Mira, parece que adivinaste el tema que íbamos a desarrollar ahora, Felipe. Mirá qué bien adoctrinado que estás, y qué bien que te guía ahí, creo que tu viejo, que siempre lo veo que te está siempre secundando. El espíritu oligarca en la historia, ¿cuál es el espíritu oligarca? Para mí es el afán de privilegio, claro, totalmente. Es justamente eso lo que hoy se busca el afán de los privilegios. Es claro, una soberbia, es el orgullo, es la vanidad y es la ambición. O sea, es decir, lo que hizo sufrir en Egipto a millares y millares de esclavos que vivían y morían construyendo las pirámides. Eso fue una de las causales. Es el orgullo, la soberbia y la vanidad de unos cuantos privilegiados que hacían sufrir en Grecia, en Roma, a los hilotas y a los esclavos. El espíritu de oligarca de unos pocos espartanos y aristócratas y de unos pocos patricios que gobernaban la Esparta, a Atenas y a Roma, el sufrimiento de millones y millones de hindúes que se debió al orgullo de las sectas dominantes. El dolor de la Edad Media se debió a la soberbia de los señores feudales, de los reyes y de los emperadores ambiciosos, que solo pensaban en dominar a sus iguales. El sufrimiento que provocó la rebeldía del pueblo francés en 1789, la Revolución Francesa, tiene su causa en los privilegios de la nobleza y del alto clero. La Rusia de los zares, que hizo nacer en el mundo la Revolución Comunista, es otra expresión, más que de los sufrimientos que ha provocado el espíritu oligarca, la vanidad, la ambición, el egoísmo y el orgullo de unos pocos aplastando a las masas. Ustedes ven acá cómo Eva, en pocas líneas, en 3 párrafos, nos recorre prácticamente todas las revoluciones de la historia universal, y en todas se presenta lo mismo, se presenta la vanidad, la ambición, el egoísmo, el orgullo, y bueno, también a colación trae esto el ejemplo que yo les daba en lo anterior, justamente cómo y qué lejos se ven del pueblo, justamente por el tema de la búsqueda de los privilegios en la forma permanente, y lo lejos que están del sufrimiento
del sufrimiento que tiene el pueblo. Felipe, escribime por favor al chat. Veo que tenés la mano, por favor, levantada. Escribime al chat y te leo. Aparte, ¿Vale? Claudio, Sí, aparte, compañero. si puedo decir que, digamos, digamos así, el fin del imperio zarista fue debido al hecho de tres fundamentales campañas que fueron arruinantes. Fueron la Primera Guerra Mundial, la guerra contra Japón y otra más, si mal no me equivoco, allá por la segunda mitad del siglo XIX. Así que se venía gestando y, y además, bueno, la situación de que por más que se hubiesen liberado los siervos de la gleba, todavía estaban en una situación donde no eran campesinos libres. Sí, estoy de acuerdo, sí, es así, de acuerdo a la descripción que haces. Gracias, Rocco, muy amable. Bueno, acá dice Eva que para la victoria del auténtico pueblo del 17 de octubre no se pierda, aplaudir menos y actuar más. Por ello, afirmo que el peronismo triunfante el 17 de octubre, gracias, es una victoria del auténtico pueblo sobre la oligarquía. Y para que esa victoria no se pierda, como se perdió la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, es necesario que los dirigentes del movimiento peronista no dejen influenciar por el espíritu oligarca. Es necesario para ello que todas estas cosas que decimos no caigan en el vacío. Bueno, muchachos y muchachas, atento con esto, porque justamente parte de nuestros muchachos actualmente hoy actúan con espíritu oligarca. Llegaron, se hicieron del privilegio y hoy actúan como, con un espíritu oligarca muy distantes y ajenos al pueblo. Justamente esto tiene que ver con la falta de base doctrinaria, porque actualmente el compañero o compañera que es militante dentro de lo que es el movimiento, jamás, al tener la formación doctrinaria, va a tener un espíritu oligarca, sino va a tener un espíritu de pueblo de manera continua y permanente. La única manera de que nosotros podamos poner un representante que lleve adelante los destinos de la patria, tiene que venir del seno del pueblo, tiene que salir del seno del pueblo. Si no sale del seno del pueblo, estamos complicados y va a quedar un gobierno inconcluso. Entonces, tenemos que trabajar para que pueda llegar un compañero que venga del seno, de la base del pueblo. No es necesario solo el tema de los títulos, sino también es necesario un montón de virtudes que por ahí hoy, con los títulos hemos tenido los tipos mejores de Harvard y se han puesto el país de sombrero. Pero carecían de todas esas virtudes que se necesitan para llevar adelante un pueblo, para llevar adelante nuestro movimiento. O sea, nuestro movimiento es muy serio, dice Eva, porque tenemos un hombre, el general Perón, que está quemando su vida por legarnos consolidada su doctrina y por entregarnos y depositar en nuestras manos la bandera justicialista y una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Yo veía imágenes este fin de semana donde en algunos espacios se recrean esto de que el peronismo debate. El peronismo debate. 2000 dirigentes debatiendo. Somos millones los afiliados. Y somos millones los que estamos en el movimiento. ¿Y qué creerán que con 2000 dirigentes y que encima son rentados, porque son los que obligan a ir, porque si no se quedan sin el laburo, sin el puesto, sin el cargo, es que van a debatir? ¿Qué van a debatir?
¿Cuál es la del debate? No hay que debatir nada, hay que hacer propuestas. Hay que hacer propuestas, hay que trabajar sobre la base de las ideas. Empezaron muchos a hablar de las ideas, pero la verdad no hacen honor a la doctrina, porque muchos han tomado lo de la base de las ideas, pero en realidad no se está trabajando sobre la base se sigue trabajando sobre la base de las personas. Veo imágenes donde no veo la bandera del justicialismo, no veo la bandera argentina, no veo peronistas, veo gente transversalmente que viene de otras ideas, de otros partidos que han conformado frentes y vienen a debatir el peronismo. La verdad, sinceramente, la falta de doctrina es tan grande, tan grande, tan grande, que se está haciendo cualquier cosa. Cualquier cosa se está realizando. Por otra parte, Perón es un ejemplo de humildad, algo de que se carece hoy en las altas cumbres. Acercarnos a imitar la humildad, la sencillez y la alegría y a los privilegios que dice Perón, ¿no es cierto? Pero es que hay que reconocer que el hombre que ha creado su doctrina y que ha realizado esa obra tan extraordinaria, es un hombre de unos valores morales extraordinarios. Claro, este es el problema, muchachos. Nosotros necesitamos personas, compañeros con valores morales extraordinarios. Y hoy justamente una de las cosas que escasea, que yo se lo dije en el chat, creo que fue en el día de hoy a la mañana, cuando muy gentilmente un compañero subió un video explicando el tema de las mafias a nivel internacional. Bueno, que justamente lo que se está careciendo es justamente de la contaminación moral, la cual eso ha borrado de plano todo lo que es los valores. Y bueno, necesitamos volver a recuperar los valores morales, bueno, y creo que la única salida de poder recuperar esto es a través de la conciencia social y a través de la prédica de la doctrina. Por eso creo que el valor que tiene cada compañero que hoy está acá en este momento conectado, porque acá nadie lo trajo, nadie lo obligó, nadie le paga, nadie lo empuja, viene porque quiere, viene porque tiene ganas de leer a Perón y a Eva, de formarse y de salir al campo y poder predicar, que de hecho no me cabe duda que lo van haciendo. Ya vos mirá cuántos compañeros van poniendo en marcha en las unidades básicas, en las agrupaciones, en los sindicatos, poniendo en práctica lo que se va comprendiendo. Imagínense esto al final, cuando todos estemos llegando al final al término de la fecha que habíamos pautado, cuántos compañeros más va a haber para la prédica, ya nivelados todos de manera igual, bien justicialista, para poder seguir sembrando e ir recolectando la cosecha que estamos necesitando. Cada vez más cerca estamos, compañeros. Nosotros vemos en Perón a la humildad, a un hombre sencillo, a un hombre que no es vanidoso ni orgulloso, a un hombre que siente alergia por los privilegios, totalmente. A mí me pasa exactamente lo mismo, detesto el tema ese de las presentaciones, los privilegios, las cosas estas, las pulseras doradas, las pulseras para entrar. Ya en el peronismo no existen esas cosas, compañeros. Las invitaciones especiales, los congresos especiales, el hombre de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, eso no existe, es un invento eso que trajeron los liberales a nuestro movimiento. Eso tenemos que sacarlo todo de cuajo, de plano, compañeros, no lo permitamos más a esto. Acá no hay privilegios en el peronismo. Entonces, donde dice Perón, queremos a Perón, tratamos de acercarnos, tratamos de igualarnos a él, tratamos de sentirnos humildes, de no ser ambiciosos, de no sentir orgullo ni vanidad, pero totalmente. Simplemente se trata de imitar el ejemplo de ese varón argentino.
imitemos el ejemplo de ese varón argentino. Sin ambiciones, compañero. Mientras uno tenga el pan para poder brindarle todos los días a su familia a través de la dignidad de lo que es el trabajo, después, bueno, trabajaremos todos juntos en función de la patria, compañeros. Tratar de igualar a Perón, dice Eva que él ha venido a dignificar al pueblo. Y en esto es lo único que podemos tratar de igualarnos a Perón. Y si logramos, habremos desterrado del peronismo el peligro de espíritu oligarca. Vamos de vuelta con esto, que es importante. Esto es lo único en que podemos tratar de igualarnos a Perón. Y si logramos, habremos desterrado del peronismo el peligro del espíritu oligarca, que de lo contrario terminará con nosotros. Y es lo que nos pasó. Es lo que nos pasó. Perón no ha venido a implantar otra casta. Él ha venido a dignificar al pueblo para que sea soberano y gobierne. Por eso nosotros tenemos que sentirnos humildes y consultar al pueblo, más que debatir entre 2000 dirigentes. Hay que consultar al pueblo, hay que escuchar al pueblo, hay que ponerle el oído al pueblo, invitar al pueblo y escucharlo. No sentirnos cuando el movimiento nos llama a una función importantes ni poderosos. No somos importantes ni poderosos, compañeros. Somos peronistas. Somos compañeros que si nos dan una función no nos tenemos que sentir importantes. Ni siquiera ni poderosos. Con humildad, compañeros. Con humildad para poder servir a la causa y servir al pueblo. Es sencillo esto. Nuestro único orgullo, sentirnos pueblo. Nuestro único orgullo. A mí me preocupa extraordinariamente esta cuestión. He tenido una gran desilusión con gente a la que aprecio, cuando la he visto envanecerse como pavos reales, cuando se han visto importantes. Claro, ahí es donde se te vuelan todos los pájaros, claro. Hay que tener la cabeza sobre los hombros y muy bien amarrada, muy bien agarrada. No hay más importancia, más privilegios ni más orgullo que el sentirse pueblo. Pero algunos se sienten señores y el señor no se siente, se nace, aún en los más humildes. Cuando los he visto en personajes, me ha entrado frío, miedo, angustia y una profunda tristeza. Pero las fuerzas y la esperanza me renacen cuando miro a Perón, trabajando incansablemente y al pueblo colaborando con él. Yo lo observo al general, porque no quiero dentro del movimiento ser nada más que una buena alumna suya. Quiero servir al movimiento y no servirme de él. Si actuáramos así siempre, la humanidad sería más feliz. Nosotros seríamos mucho más útiles a los pueblos. Totalmente. Por esto es que no quieren acercarse muchos al tema. Muchos compañeros a veces me insisten, ¿por qué los dirigentes no vienen, no toman esto, no leen? No quieren esto, no les es conveniente. Ese es el tema. Claudio, No soñemos que vengan, no van a venir. Yo se lo he reiterado a muchos compañeros, basta de solicitar de que vengan porque no van a venir, no van a venir. Acá lo que va a venir es el pueblo. Sí, Rocco, te escucho. bueno, para mí capaz me equivoqué, lo que verdaderamente hizo llegar a esta óptica liberal de pulsera en el peronismo y fue digamos, la emborrachada que nos, o sea, tomamos como movimiento en los 90 eligiendo a Menem. Capaz me equivoqué.
No. Lo que pasa es que, bueno, en realidad mirá, a ver, yo siempre se lo digo esto en la básica a los compañeros, a ver si por ahí capaz que te sirve esta respuesta. Actualmente, y desde hace ya varias décadas, una de las monedas corrientes que se utiliza, el léxico que se utiliza en política, mira, incluso lo vamos a ver ahora cuando empecemos con el sistema de organizaciones peronistas, el próximo lunes, que vamos a ver durante un mes organizaciones peronistas. Cuando ustedes vean el sistema de organización del peronismo, ahí se van a dar cuenta que todo lo que se organiza hoy en política no tiene absolutamente nada que ver con el peronismo. Ahí es donde ustedes se van a dar cuenta qué vivieron y cuál es el sistema de organizaciones del peronismo. Nada que ver a lo que se utiliza hoy. Hoy se utiliza como base, no sé, la Escuela de Organización de Frankfurt o otro tipo de organización, pero lo que menos se usa es lo del sistema de organización peronista. Entonces, una de las monedas corrientes, Rocco, que se utiliza actualmente hoy aquí en la Argentina, los caraduras que tenemos como dirigentes, es la mentira, la hipocresía, la falta total de valores, bueno, todo eso es lo que hoy. Entonces, ¿cómo vos podés construir sobre la mentira? ¿Cómo vos podés construir sobre la hipocresía? ¿Entendés? Entonces, un poco eso también fue parte de todo ese engaño que vino con el tema de esa primera etapa a la que vos haces referencia, ¿entendés? El pueblo fue engañado a través de la mentira y a través de la hipocresía. Y le pasó de vuelta, y le pasó de vuelta, y le pasó de vuelta. Entonces, ¿por qué? Por la falta de conciencia social, por la falta de formación, porque si el ciudadano se involucra y no le tuviera el miedo a la palabra política, porque, a ver, la única palabra que tenemos y la única herramienta que tenemos los pueblos para organizarnos es la política. ¿Qué es la política? Hacer justamente encontrar el consenso, el acuerdo, el diálogo entre vecinos para poder resolver los problemas de la comunidad. Sencillamente eso, pero lo hacen ver como que la política es mala, la política es basura, ¿Y de qué manera nos vamos a arreglar? Si el sistema democrático hoy lo que ofrece es eso. No hay un sistema nuevo, no hay. Por el momento no está, no salió. No. Los pueblos y los países a nivel internacional se organizan a través de la política. Entonces, la política en realidad es lo más hermoso que nos puede pasar a los ciudadanos. Y no hay que tenerle miedo a esto. No hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo porque la política es organizar, es consensuar. Entonces, por eso pasa un poquito la cuestión, estimados compañeros y amigos. Bueno, continuando, ya estamos ya a la mitad de la presentación. Miren esto, qué importante lo que dice Eva Perón acá, dice, la humildad de Perón no es estudiada, ya lo creo. Si hubiese sido estudiada, nosotros tendríamos dirigentes de otra tesitura. Ser humildes, sin fingimiento, para reinar sobre los corazones. Claro, justamente Perón, lo que le pasó a Perón, que llegó al corazón del individuo, llegó al corazón del hombre. Y al llegar al corazón, cuando vos llegás al corazón de los compañeros, con esa humildad que te caracteriza, entonces ahí se produce esa comunicación, esa simbiosis entre un conductor y un pueblo. Entonces el general Perón es humilde, a pesar de todo su poder, y no hablo de poder por ser él, el presidente de la República, sino por su poder espiritual, que ese es el más importante. El poder más importante es el espiritual, porque él es mucho más poderoso que por sus títulos, sus galones, sus derechos, porque reina sobre el corazón de millones de argentinos. Yo lo he visto al general no con ese empaque de humildad fingida que a veces ustedes advierten en algunos hombres en los pequeños detalles, más que en los grandes, y que es el teatro que hacen muchos políticos, que aparecen como humildes,
para que los vea un grupo, pero que en el fondo son déspotas, soberbios, vanidosos y fríos. Podemos proponernos ser buenos como Perón. Y sí, cada uno de ustedes quizá haya vivido alguna experiencia de esta con algún dirigente como déspota, como soberbio, como vanidoso y como frío, ¿no? Seguramente que cada uno habrá hecho su experiencia. Perón, en cambio, que ha hecho obras extraordinarias, lo veo todas las mañanas al llegar a la Casa de Gobierno, para dar un ejemplo, porque, como decía Napoleón, un ejemplo lo aclara todo. Tocar el timbre y decir siempre a la ordenanza que acude: buenos días, hijo. ¿Quiere hacerme el favor de traerme un cafecito? Y cuando se lo trae, así, con un embajador, con un ministro o con quien sea, se lo agradece. Totalmente, totalmente. Así es. Por eso es normal en él, le sale de adentro. Esto no es teatro, le sale del corazón. Y yo pienso entonces así, todos los peronistas fuésemos capaces de hacer otro tanto. Miren, acá le doy un ejemplo. A mí me pasa esto, a mí me ocurre. Yo cada vez que asisto a un sitio donde me tengo que encontrar con algún compañero, compañera, o voy con la familia, a un restaurante, a un café, lo primero que observo es la persona que me va a atender, porque sé que es un trabajador. Y no paro de agradecerle toda su atención hacia mí. Y eso es de buen peronista, compañeros. No se olviden que el que está trabajando, el que está atendiendo esa mesa, es un compañero. Y posiblemente un peronista. Y seguro que es un trabajador. Y no nos olvidemos nunca de dar las gracias. Hay que ser agradecidos, compañeros. O sea, y acá dice Eva, no podemos tener el privilegio de ser genios y grandes como Perón, pero sí proponernos ser buenos como él. Totalmente de acuerdo. El mejor ejemplo, bueno, a ver, te voy a pedir un favor a alguno de los compañeros. Creo que Felipe me escribió en el chat. Acá está. ¿Qué pensás sobre...? Sí. Creo que Goebbels es un invento, Felipe. Es un invento que nos traen desde afuera. Viene orquestado desde afuera, de lo que es los intereses foráneos. Como llegó Milei, nos traen ahora un Goebbels. Y creo que las personas formadas y preparadas no van a pisar este palito. Creo que hay que trabajar muy fuerte y muy duro, los compañeros que tienen formación, en ayudar al pueblo a encontrar esa conciencia social para no poder caer nuevamente en ese problema. Ahí ya te respondí, Felipe. Por favor, te pido, si podés mutearte, sería buenísimo para que el resto pueda escuchar bien. Dale. Gracias, Felipe. Vamos avanzando. Bien. A ver. Bueno, el pueblo y el espíritu peronista. Debemos aspirar a ocupar un cargo de lucha y cumplirlo honradamente, con sacrificio y renunciamiento. Desempeñar bien nuestro cargo en el movimiento. La humildad debe ser una de nuestras grandes preocupaciones, como la bondad, la falta de vanidad y la ausencia de la ambición. La ausencia de la ambición. No nos vamos a llevar nada a la tumba, compañero. Nada. Como llegamos, nos vamos. Llegamos en pelota y nos vamos a ir en pelota, compañero. Esto es así, de bien de clarito. No debemos tener más que una sola ambición. La de desempeñar bien nuestro cargo dentro del movimiento, dijo el general Perón. Hace unos días, no son los cargos los que dignifican a los hombres, sino los hombres los que honran a los cargos. Totalmente, totalmente. Nosotros debemos aspirar a ocupar un cargo de lucha, no importa cuál fuere, pero cumplirlo honradamente, con espíritu de sacrificio y de renunciamiento, que nos haga ante nuestros compañeros dignos del movimiento y nos eleve
en la consideración de todos. Así cumpliremos con el pueblo y con el movimiento. No nos olvidemos del hombre que trabaja de diana hasta ponerse el sol para construir la felicidad de todo el pueblo argentino y la grandeza de la nación. Nosotros, bajo su sombra maravillosa, no debemos amargar sus sueños de patriota con ambiciones mezquinas y desmesuradas, como las de algunos peronistas que ya se creen dirigentes importantes. La pucha, ¿eh? Dura la compañera Eva, dura, pero es la única manera que contener a los compañeros, porque a veces a los compañeros se les salen las ruedas. Debemos servir y obedecer al pueblo. La característica exclusiva del peronismo, lo que no ha hecho hasta ahora ningún otro sistema, es la de servir al pueblo y, además, la de obedecerlo. Cuando en cada 17 de octubre Perón pregunta al pueblo si está satisfecho de su gobierno, tal vez por tenerlo a Perón demasiado cerca, no nos detenemos a pensar en las cosas tan grandes que nos tiene acostumbrados a algo que no pasa en la humanidad. Cuando algún gobernante alguna vez en el mundo, una vez al año reúne a su pueblo para preguntarle si está conforme con su gobierno, cuando algún gobernante en el mundo dijo que no hará sino lo que el pueblo quiera, en cambio, Perón puede hablar, porque tiene su corazón puesto junto al corazón del pueblo. La actitud argentina del general Perón en la conferencia de cancilleres: no saldrán tropas al exterior sin consultar previamente al pueblo. No se ha visto nunca en el mundo. ¿Cuándo algún gobernante ha preguntado antes de enviar tropas al exterior si el pueblo está conforme? Nunca lo ha hecho. Porque cuando han querido, han enviado las tropas en nombre del pueblo sin consultarlo jamás. Algo que increíblemente viene en estos tiempos, ¿no? Debemos extremar nuestro esfuerzo para acercarnos al pueblo. Estos 3 ejemplos nos demuestran la grandeza de Perón, la honradez de sus procedimientos, amor profundo y entrañable que él siente por el pueblo y su respeto por el soberano, que de soberano no tenía hasta Perón, más que el nombre, porque jamás fue respetado. Es cierto. Eso lo hace el general. Y si él lo hace, tratando de auscultar las inquietudes del pueblo, ¿cómo nosotros los peronistas que lo acompañamos y pretendemos ayudarlo, no vamos a extremar nuestras energías y nuestro esfuerzo para acercarnos a él en el deseo de servir leal, honrada y humildemente? Ese debe ser un deber de los peronistas. Nosotros debemos pensar siempre que el general Perón respeta al pueblo, no solo en las cuestiones fundamentales, sino también en las pequeñas. Claro, la diferencia, y Perón había formado un pueblo, compañeros. Había hecho un trabajo previo durante la revolución del GO hasta la etapa eleccionaria, hasta la llegada a la presidencia. Había pasado la masa a ser un pueblo, y al conservar ese pueblo maravilloso con ese líder, esa simbiosis se mantuvo durante toda el primer plan quinquenal, el segundo
plan quinquenal, a pesar de que no se pudo terminar. Bueno, y por eso hasta el día de hoy no se lo olvida, y no se lo olvidará jamás. Queremos un pueblo organizado y libre a fin de que conquiste y conserve sus derechos. Dije yo, los otros días, que la masa no hace más que sentir. Por eso los totalitarismos, sean fascistas o comunistas, organizan al pueblo como un militar, adiestra al soldado, para que éste sirva mejor a la patria. Pero en cambio favorece la agremiación y la organización del pueblo. No para que el pueblo sirva al peronismo, sino para que el peronismo pueda servir mejor al pueblo. Entre lo cual hay una gran diferencia, al fin de que el pueblo conserve y conquiste sus derechos. Perón trata al pueblo no como un militar a sus soldados, sino como un padre a sus hijos. Lo que hace Perón, sirviendo al pueblo, debemos hacerlo nosotros cada día más. Nuestra consigna debe ser la de servir al pueblo y no servir a nuestro egoísmo, al espíritu oligarca. Rechazar el espíritu oligarca. Yo quisiera que esta clase, y esto es un deseo ferviente mío, ustedes la tengan siempre muy presente en su corazón y en su mente, para tratar todos los días de inculcarla a los peronistas y nosotros mismos adoptarlas en nuestros procedimientos. ¿Vieron, muchachos? Esto es increíble, ¿no? Pero es lo que ponemos en práctica todos los días los compañeros que trabajamos en el tema llegar a la base de la doctrina. Y una de las principales cuestiones es poder en la unidad básica tratar a todos por igual, con el respeto que cada uno merece. Vale el compañero que llega en una 4x4 como que vale el compañero que llega en la bicicleta. Todos los compañeros hacen a la causa. No hay compañeros más importantes y menos importantes. Esto tengámoslo presente. El trato es fundamental hacia todos los compañeros. El buen trato. La hermandad, la fraternidad, el cariño, el respeto. Que también el tema de llevar adelante un proyecto también requiere de un temperamento y requiere de un carácter, pero ese carácter no tiene que ser un carácter que haga sentir o humillar a un compañero, sino tiene que ser un carácter recto para llevar adelante el objetivo, pero sin humillar a nadie. Recuérdenlo a estos compañeros. Una sola clase, los hombres y mujeres que trabajan. Nosotros decimos, con Perón, que no queremos ni reconocemos más que una sola clase de hombres y mujeres, la de los que trabajan. Esto quiere decir que para nosotros no existe más que una sola clase de argentinos, la que constituye el pueblo, y el pueblo es auténticamente trabajador. ¿Qué diferencia hay entre esta nueva clase y la clase oligarca, que gobernó hasta 1943? Y es muy fácil explicarla. La oligarquía era una clase cerrada, o sea, como le dije anteriormente, una casta. Nadie podía entrar en ella. El gobierno les pertenecía como si nadie más que la oligarquía pudiese gobernar el país. En realidad, como que a ellos los dominaba el espíritu de oligarquía, que es egoísta, orgulloso, soberbio y vanidoso. Todos estos defectos y malas cualidades los llevaron poco a poco a los peores extremos y terminaron vendiéndolo todo, hasta la patria, con tal de seguir aparentando riqueza y poder. Qué increíble. Sinceramente, qué increíble.
Respetado al pueblo, no solo cuestiones fundamentales. Sí, señor, Marcelo Clivati. Gracias por el aporte, Marcelo. El peronismo es un movimiento abierto. Todos somos iguales, felices y contentos, respondiendo solo a Perón. No puede haber más que dirigentes de Perón, ¿eh? El peronismo es un movimiento abierto a todo el mundo. Ustedes ven que a cualquiera que llega a mí, sea un dirigente de esto o de lo otro, siempre le digo que él, para mí, no es más que un dirigente de Perón. Cuando me dicen que fulano es un dirigente que responde a Mengano o a Sultano, pienso que no es un buen dirigente, sino un sinvergüenza. Yo siempre digo un atorrante, porque bajo el lema justicialista, el pueblo y la patria, toda constituyen una gran familia y en la que todos somos iguales, felices y contentos, respondiendo solo a Perón. El movimiento está abierto a los hombres y mujeres honrados. Dentro de nuestro movimiento no es necesario tener títulos universitarios, ser intelectual, tener 4 apellidos para integrar el gobierno de Perón. Al lado de él hay hombres que todas las condiciones sociales, médico, abogado, obrero, rico, pobre, de toda clase, pero sin ese espíritu oligarca, que es la negación de nuestro movimiento. Por lo menos aspiramos a eso, ¿eh? En ese sentido tenemos una ardua y larga tarea que realizar. Cualquier peronista puede llegar a ocupar los más altos cargos dentro de nuestro movimiento. Si trabaja honradamente, puede aspirar a cualquiera. Y en este sentido debemos tener en cuenta una frase del general Perón que se debería grabar en el corazón de todos los peronistas. Son todos artífices del destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie. Ah, pucho. Debemos cumplir con la patria, con Perón y con el pueblo. Deberíamos nosotros, gracias Jerónimo, deberíamos nosotros elevar todos los días nuestra mirada y nuestro recuerdo hacia la figura patricia del general Perón. Seríamos entonces cada día más buenos. Y, y al acostarnos deberíamos realizar un balance de lo que hemos hecho y ver si hemos tratado bien a un compañero, si hemos servido honradamente al pueblo, si hemos cumplido con la comunidad, con desinterés y con sacrificio nuestra labor. Entonces nos pondremos a acostar tranquilos, porque hemos cumplido con la patria, con Perón y con el pueblo. O sea que a mí eso me pasa, todas las noches me pasa eso. Y me lo pregunto y me lo pregunto, trabajando con un gran espíritu de desinterés, de sacrificio, de renunciamiento y de amor. Yo he pretendido que mi despacho sea lo más popular y lo más descamisado posible. No es en sus paredes, porque nosotros no nos vestimos de harapos para recibir al pueblo, sino que nos vestimos de gala para recibirlo con los mejores honores, como se merece. Pero si descamisado por el cariño, el corazón, la humildad y el espíritu de sacrificio y de renunciamiento. A veces me parece que estos no son suficientemente grandes como para merecer yo ser la esposa del general Perón, pero pienso que no puedo asemejarme al general. Qué humildad tiene la compañera, Dios mío. Lo grande del peronismo es que todos los argentinos pueden llegar a hacer lo que quieran. Eso yo se lo vivo reiterando a mis hijos. Podés llegar a donde quieras, a donde quieras. Es cuestión de proponértelo. Nosotros queremos una sola clase argentina. No quiero decir que queramos que no haya ricos o que no haya intelectuales ni hombres superiores. Todo lo contrario. Lo grande del peronismo es que todos los argentinos pueden llegar a hacer lo que quieran, incluso presidente de la República. Prueba de que el peronismo quiere eso es que tenemos un ministro obrero
agregados obreros en las embajadas, obreros en las cámaras, obreros en todas las partes, y también en el aspecto cultural. Tenemos teatros obreros, salones de arte obreros, aunque en este aspecto tenemos todavía mucho que hacer para cumplir con los deseos y con las inquietudes del general Perón. Ser peronista implica tener los tres amores: al pueblo, a Perón y a la patria. El espíritu oligarca no debe infiltrarse. Ser peronista, para hacer la síntesis de todo lo que he hablado, importa tener los tres amores a que yo hice mención al principio: el pueblo, Perón y la patria. El peronismo es la primera victoria universal del pueblo sobre la oligarquía. Por eso hay que cuidarlo y no desvirtuarlo, jamás. El peronismo solo podría desvirtuarse por el espíritu oligarca, que puede infiltrarse en el alma de los peronistas. Y perdonen que les repita tanto esto, pero si así lo hago es porque quisiera que lo llevaran siempre profundamente grabado en su corazón. Es fundamental para nuestro movimiento esto, muchachos. Es fundamental. Claudio, si puedo Señor, decir, eh, para mí lo que hizo que el comunismo falleciera y haya tenido sus horrores y errores, también sus aciertos, pero principalmente me voy a enfocar en este pequeño aporte sobre los horrores y errores, fue Stalin, porque abdicó a su instancia de oligarca. de acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, así es, tal cual, lo describiste muy bien. Es así, correcto. Por eso, si has puesto mucha atención a lo que dice Eva, eh, rápidamente te vas a hacer un gran peronista, Rocco. Sin ninguna duda, a mí no me cabe duda de eso. Mira, vamos a ver ahora los vicios de la oligarquía y las virtudes del pueblo. Vamos a hacer las comparaciones. Debemos combatir los vicios de la oligarquía con las virtudes del pueblo. Para evitar que se desvirtúe el peronismo, hay que combatir los vicios de la oligarquía con las virtudes del pueblo. Los vicios de la oligarquía son, en primer término, el egoísmo. Podríamos tomar como ejemplo el de las damas de beneficencia. Hacían caridad, pero una caridad denigrante. Para dar, hay que hacerse perdonar el tener que dar. Es más lindo dar que recibir, cuando se sabe dar. Pero las damas trataban siempre de humillar al que ayudaban. Bueno, ahí está lo que veíamos en el anterior. Nosotros no somos quien para humillar al otro. Al contrario. O sea, a veces hay que tener mucho cuidado cuando uno puede herir la susceptibilidad de un compañero, o cuando uno va a tratar un tema en la unidad básica, hay que tratar con mucho respeto, con mucha estrategia, algunas cuestiones de no tocar esa fibra íntima del hombre o la mujer, para que no se sienta humillado, sobre todo. Eso es de buen peronista. Tras la desgracia de tener que pedir, lo humillaban en el momento de darle la limosna, con la que ni siquiera le solucionaban el problema. En segundo lugar, está la vanidad. La vanidad trae consigo la mentira y la simulación. Moneda corriente de hoy, muchachos. La mentira, y simulan, y simulan, y simulan, y simulan. Dan asco, la verdad. Y cuando entra la mentira y en la simulación, el hombre deja de ser constructivo dentro de la sociedad.
En último término tenemos la ambición, la peor de todas, y el orgullo, la peor de todas, con los cuales se completan los 4 vicios de la oligarquía: egoísmo, vanidad, ambición y orgullo. Bueno, ahí tenemos los vicios de la oligarquía y las virtudes del pueblo, compañeros. ¿Cuánto por predicar, cuánto por hablar con los compañeros en la básica, cuánto por hacer, ¿no? De hecho, Claudio, con la filmina anterior me hiciste entender lo que yo no entendía cuando era stalinista, o sea, que, que yo pensaba que Stalin era el pequeño padre del pueblo que tenía todas las virtudes que tendría que tener el pueblo. Después me acabé dando cuenta que creó una clase de dirigentes oligarcas y que al fin y al cabo traicionó Marx y Lenin, de que él se fregaba ser su brazo izquierdo, o sea, derecho en este caso, pero bueno. Uh-huh. Entonces, y, y sí que el pueblo soviético era un gran pueblo porque supo ser lo que dio un margen contra el fascismo y que supo llegar primero al espacio. Entonces fue Stalin que fue el cáncer que no hizo prosperar a la Unión Soviética. Tal cual, tal cual. Bueno, continuamos. Mira, vamos a hablar de la generosidad, falta poquito ya para concluir, y donde dice que la virtud del pueblo son, en primer término, la generosidad. Todos ustedes habrán advertido el espíritu de solidaridad que hay entre los descamisados. Cuando un compañero de fábrica cae en desgracia, enseguida se hace una colecta para ayudarlo, cosa que no ocurre en otros ambientes. Lo mismo del caso de los obreros y la fundación. Ellos vieron que la fundación iba directamente al pueblo, a diferencia de las damas de beneficencia, que se guardaban 80 y daban 20 de cada 100, que recibían con lo que el pueblo había perdido la esperanza y la fe. ¿Cómo iba a tener prestigio una cosa en la que el pueblo no creía? Cuando vieron que la fundación realizaba el camino nuevo del peronismo, de ayudar y defender los centavos como si fueran pesos, los obreros se aglutinaron desinteresadamente, contribuyeron a una obra que iba a servir honrada y lealmente a sus propios compañeros. Es así como se ha dado el milagro de que las masas trabajadoras sean las verdaderas creadoras de la obra de la fundación. Sí, sí, tal cual. Esto es así. Para aquellos que no han leído algo de Fundación Eva Perón, la sostenían todos los trabajadores. Sinceridad y desinterés. Tenemos luego otra de las virtudes del pueblo, que es la sinceridad. Todo lo contrario a la mentira y a la hipocresía del pensamiento oligárquico, ¿no? La sinceridad es la virtud innata de los pueblos, que habla de su franqueza. El desinterés, ustedes ven que el descamisado es puro corazón, es desinteresado. Y la humildad, que debemos tenerla tan presente, la humildad, virtud peronista fundamental. Por lo tanto, las virtudes del pueblo son generosidad, sinceridad, desinterés y humildad. La humildad debe ser la virtud fundamental del peronista. El peronista nunca dice yo. Ese no es peronista. El peronista dice nosotros. El peronista nunca se atribuye sus victorias, sino que se las atribuye siempre a Perón. Porque si hacemos algo es por el general. No nos engañemos. Y cuando en el movimiento hay un fracaso, observamos a menudo, ustedes que andan por la calle lo habrán notado mejor que yo. Se dice, y la culpa la tuvo fulano. Siempre viene de arriba. Los éxitos son de ellos.
que tanto influyeron y tanto hicieron. Lo trabajaron tanto que lo consiguieron. El fracaso siempre es de arriba. Según ellos, el fracaso desgraciadamente es debido a la incomprensión, es producto del caudillismo, de que todavía los peronistas no nos hemos podido desprender. Pero del que nos desprenderemos, cueste lo que cueste. Excelente. Todavía hay caudillismo y bueno, y eso cuesta desprenderse y bueno, lo veremos. ¿Son de Perón las victorias? Repito, que los fracasos son nuestros. El peronista se debe atribuir siempre los fracasos. Y al decir peronistas, los decimos en toda la extensión de la palabra. Las victorias en camino son el movimiento. O sea, de Perón habría hecho yo todo lo que he hecho en la fundación si Perón no nos hubiese salvado de la oligarquía. ¿Habría hecho yo todo bien que hago a los humildes de la patria, la colaboración que les presto a los gremios del país, si Perón no hubiera hecho en nuestro país esta revolución social tan extraordinaria, independizándonos de la oligarquía, dándonos además la justicia social, la independencia económica, la soberanía política y su maravillosa doctrina? ¿Existiría Eva Perón si no hubiera venido Perón? No. Por eso yo digo que el peronismo empieza con Perón, sigue a Perón y termina en Perón. Qué grandeza, ¿eh? Qué grandeza. Bueno, para finalizar, debemos ser buenos predicadores de la doctrina de Perón, compañeros. Nadie podrá desplazar a Perón. Ni aún después podrán desplazar al general, porque el general Perón no será desplazado jamás del corazón del pueblo. El día que alguno, en su ambición y en su interés mezquino y bastardo, piense que puede ser bandera del movimiento, ese día él habrá terminado. Por eso yo digo que no tenemos nada más que a Perón y nosotros para consolidar y colaborar en su obra debemos ser buenos predicadores de su doctrina. Cuando alguien se enoja y se lamenta de errores entre los católicos, yo les contesto que la doctrina cristiana es lo más grande que hay y que los malos suelen ser algunos predicadores y no la doctrina. Aquello es eterno. En esto que es terrenal, tenemos que tener además de buenos predicadores, buenos realizadores. Cada día seamos mejores predicadores de la doctrina del general en la prédica y en la práctica. La doctrina de Perón es genial. Los malos seremos nosotros, ya que de barro somos, pero tenemos que tratar de ser cada día más superiores y más dignos del maravilloso pueblo y del ilustre apellido de argentinos. Por eso es que nosotros aspiramos cada día más a ser buenos y mejores predicadores de la doctrina del general. Pero no solo buenos en la prédica, sino también en la práctica, para lograrlo. El peronista debe ser siempre de una gran humildad, reconocer que él no significa nada y que Perón es el pueblo, lo son todo. Ah, pucha, qué fuerte esto, Dios mío. Dios mío. Bueno, juntos podemos hacer flamear en lo más alto nuestras banderas, compañeros y compañeras. Para finalizar, quería hacerles escuchar algo respecto a una parábola que vamos a tratar de poner. Y mientras la escuchan, voy a tomar lista
y charlamos un ratito. Seguramente que algunos se podrán quedar y otros seguramente tendrán que volver a sus quehaceres, así que no hay ningún problema. Lo que sí estaría bueno que puedan escuchar a ver si lo podemos. A ver, ahí estoy. Segundito y ya estamos, ¿eh? Ahí. A ver, ahora. Listo. No. Estamos listos. La próxima temporada, cuando veas los gansos emigrar dirigiéndose hacia un lugar más cálido para pasar el invierno, fíjate que vuelan en forma de V corta. Tal vez te interese saber el por qué lo hacen en esa forma. Lo hacen porque al batir sus alas, cada pájaro produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en V, la bandada de gansos aumenta por lo menos un 71% más su poder de vuelo, en comparación con un pájaro que vuela solo. Las personas que comparten una dirección común y tienen sentido de comunidad pueden llegar a cumplir sus objetivos más fácil y rápidamente, porque ayudándonos entre nosotros, los logros son mejores. Cada vez que un ganso sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire. Se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente vuelve a la formación para beneficiarse del compañero que va adelante. Si nos unimos y nos mantenemos junto a aquellos que van en nuestra misma dirección, el esfuerzo será menor. Será más sencillo y más placentero alcanzar las metas. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los lugares de atrás y otro ganso toma su lugar. Los hombres obtenemos mejores resultados si nos apoyamos en los momentos duros, si nos respetamos mutuamente, en todo momento, compartiendo los problemas y los trabajos más difíciles. Los gansos que van atrás graznan para alentar a los que van adelante a mantener la velocidad. Una palabra de aliento a tiempo ayuda, da fuerza, motiva, produce el mejor de los beneficios. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros dos gansos salen de la formación y lo siguen para apoyarlo y protegerlo. Si nos mantenemos uno al lado del otro, apoyándonos y acompañándonos, si hacemos realidad el espíritu de equipo, si pese a las diferencias podemos conformar un grupo humano para afrontar todo tipo de situaciones, si entendemos el verdadero valor de la amistad, si somos conscientes del sentimiento de compartir, la vida será más simple y el vuelo de los años más placentero.